yo les dije muchas veces que cuando Jesús resucitó fue una verdadera sorpresa para los suyos, para aquellos que se habían convertido, seguidores de Él, y que Él los había hecho discípulos, y que ellos habían aceptado su discipulado. Pero fue una sorpresa, no solamente porque Él resucitó y ellos tenían otra vez cerca de ellos al amado, a quien ellos amaban. No era por eso. Es más, la sorpresa tal vez no fue ni agradable, porque ellos se creían que Él iba a volver otra vez a lo mismo de antes. Ustedes saben, se muere, había prometido resurrección, no lo habían creído, pero por fin se dan cuenta, y resucitado, ellos se creían que Él iba a volver a lo mismo de antes, a lo mismo. Pero la sorpresa fue que ellos, para gran dolor de todos ellos, no podían ni tocarle, no podían ni recostarse muy bien en su corazón otra vez, porque Él tenía corazón de resucitado, y ellos aún, aunque lo estaban porque la obra de Él lo aseguraba, ellos no habían experimentado el fruto de la resurrección, pero experiencialmente en cada uno de ellos. Es más, que cuando ellos quisieron ir a publicar la grandeza y lo hermoso de decirle a todo el mundo existente o conocido en aquel tiempo que Jesús estaba vivo, Él les dijo que ellos no podían. Ellos no podían anunciar a Jesús. No podían decirle a Jerusalén que Él estaba vivo. No se les era permitido por Jesús que ellos anunciaran a todo el mundo lo maravilloso de su resurrección. Y de eso el Señor quiere decirles unas cosas esta noche. Es que el Señor quiere decirles a ustedes de la relación que tiene que haber entre el Espíritu Santo y el ministerio por el que se atreve a publicar a Jesucristo. En la primera carta de San Pedro, capítulo 1, verso 12, San Pedro, en la iglesia primitiva, del ejemplo vivido por los publicadores, por los profetas que les habían llevado a ellos, a Pedro y a los demás, la buena noticia. Y hablando de ellos, vamos a decir, de los profetas y los publicadores de la palabra de la antigua alianza, hablando de ellos, dice en la primera carta de San Pedro, el capítulo 1, verso 12, les fue revelado que no administraban, es decir, que no publicaban a Yahvé, que no servían en beneficio propio. Ellos no servían en beneficio de ellos mismos, sino en favor de ustedes. Los publicadores de la palabra, dice San Pedro, que les publicaron a ellos, a Pedro y a los demás, a todo el pueblo de Israel, lo hacían no en beneficio de ellos, claro está, no puede hacerse, sino en favor del pueblo. Pero dice, así nos anunciaron a nosotros, pero que ahora nosotros anunciamos a ustedes el Evangelio en el Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Les publicamos un mensaje que los ángeles ansían contemplar. Lo que dice Pedro es que los publicadores de la nueva alianza, los que hablan de Jesús, van a tener que hacerlo en el Espíritu Santo, no en otro espíritu,
en el Espíritu Santo enviado del cielo. Y tienen que hacerlo de tal manera en el Espíritu Santo que los mismos ángeles ansían contemplar todo eso. Esas palabras traen a relucir la característica y personalidad distinta del publicador de la palabra del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza. Los de la Antigua Alianza, claro, desinteresadamente lo hacían no para beneficio propio, sino en favor del pueblo. Pero ahora no es eso nada más. No es que un ministro, un sacerdote, un pastor publica la palabra para beneficio de un pueblo. Si no es para beneficio de un pueblo, es para la gloria de Dios, y solamente se lleva a cabo para la gloria de Dios, haciéndolo revestidos, aleluya, del poder del Espíritu Santo. Es que lo que Pedro está diciendo es que ellos no dependían de nada sino del Espíritu Santo para comunicar a los hombres la grandeza del Señor. Por eso fue que el Señor no les permitía anunciar la palabra antes de recibir el Espíritu Santo. Ellos no dependían de la educación o preparación académica que tenían, o elocuencia, o talentos, o habilidades naturales. No era de eso que dependían, sino que predicaban, dice la palabra, con el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Dependía Pedro y Juan y María y las otras Marías y Bartolomé y Felipe, dependían de la presencia y el poder real y personal del Espíritu Santo que estaba obrando en ellos y por ellos y en medio de ellos. Todos los otros medios o talentos que ellos utilizaban quedaban humildemente sometidos al influjo poderoso y dominante, a la presencia dinámica del Espíritu Santo. Aleluya. Y podríamos ir y preguntar qué resultados se tienen cuando quien publica la palabra del Señor, sea un laico, un seglar, un sacerdote, un ministro, sea quien sea. ¿Qué sucede cuando el publicador no reconoce la presencia y el poder de lo alto? ¿Qué sucede en estos tiempos y qué ha sucedido por siglos y siglos cuando los que han sido supuestamente encargados a comunicar la palabra del Señor, qué sucede cuando no reconocen ni la presencia ni el poder de lo alto? Cuando no hacen depender su publicación de la palabra del mover del Espíritu Santo. ¿Tú sabes lo que sucede? Jesús mismo nos lo dice. Nos dice en San Juan capítulo 16, verso 8. Dice lo que tendría que suceder si el publicador estuviera revestido del Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. Cuando Él venga, mire lo que hará. Convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la santidad, en lo referente al juicio. Lo que está diciendo el Señor es que quien publica la palabra, pero en el Espíritu Santo, entonces ese Espíritu Santo, que es el morador entonces permanente de ese hombre y esa mujer, de ese sacerdote, de ese ministro, de ese pastor, de ese seglar y laico comprometido, entonces se convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de santidad y de juicio. Que es lo mismo que decir que cuando uno se atreve a publicar la palabra sin el Espíritu Santo, sea quien sea él, sea el anciano más honorable
de aquella iglesia, o sea, el Papa, sea un presbítero, sea un diácono, sea un obispo, un cardenal o un seglar, si se atreve a publicar la palabra sin saberse revestido experiencialmente con el poder de lo alto, entonces no se podrá convencer al mundo de pecado, ni de santidad, ni de juicio. Lo que dice el Señor es que el Espíritu Santo hará claro al mundo incrédulo, traerá a la atención de un mundo que no cree tres realidades o tres actitudes o tres consecuencias, como queramos llamarle: pecado, culpa; santidad, justicia, inocencia; juicio, sentencia. Si hay Espíritu Santo, siempre eso sucede. Si no hay Espíritu Santo, eso no sucede. Imagínense cuando en siglos de antaño el cristianismo en aquella época se llenó de bajeza, de inmoralidad, se llenó de poder humano. ¿Cómo se iba a convencer al mundo de pecado, de santidad y de juicio? Y cuando en medio de la borrasca de la inmoralidad cristiana y eclesial en siglos pasados surgían grupos que querían ser santos y que querían predicar a los hombres que tenían que entregarse a Cristo, la iglesia los condenaba a la hoguera. Lo que quiere decir el Señor es que el Espíritu Santo, cuando Él venga, San Juan 16:8, convencerá al mundo en lo referente a pecado, a culpa, a santidad, justicia, inocencia, en lo referente a juicio y sentencia, de modo que ya no le sea posible al mundo ignorar y desentenderse o negar esas tres cosas: pecado, santidad y juicio.